Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera y última jornada dedicadas a unas ayudas, los fondos de la Unión Europea para la reconstrucción, en los que Asturias no solo ha fijado sus objetivos políticos y económicos, sino también buena parte de sus expectativas para los próximos años. En esta jornada, que como saben organizamos desde el comercio con la colaboración de FADE y Banco Santander, tenemos hoy 4 visiones distintas, yo no diría que contrapuestas, sino absolutamente necesarias para abordar este tema. Por ello, quiero dar las gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos hoy al consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Gobierno asturiano, Borja Sánchez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcelino. El jefe de la Oficina de Representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca Morillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El eurodiputado asturiano del PSOE, Jonás Fernández. Jonás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el coordinador de los fondos comunitarios de la Federación Asturiana de Empresarios, Guillermo Orejas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Me gustaría comenzar esta jornada precisamente intentando dar una respuesta a su título. Lo hemos titulado las oportunidades del Fondo Europeo para la reconstrucción. Y me gustaría que me dijeran, que me hicieran un trazo de cuáles son las oportunidades que desde cada una de sus áreas de responsabilidad ven en este momento que algunos, y creo que con bastante razón, han definido como histórico por la extraordinaria coyuntura en la que nos hemos visto inmersos por la pandemia, e histórico también por la singular respuesta que las administraciones, y en este caso concreto la Unión Europea, están intentando dar con un programa de ayudas, creo que sin precedentes en la historia de la Unión. Desde la Consejería de Ciencia, ¿qué supone para Asturias, para el consejero de Innovación, una de las áreas más directamente inmersas y responsables de lo que va a ser la gestión de este tipo de ayudas? ¿Qué supone como oportunidad estos fondos europeos? Bueno, muchas gracias de nuevo, Marcelino, por la invitación, y gracias también al resto, ¿no?, de ponentes por compartir estos minutos. Bueno, yo comparto la visión de que estamos en un momento histórico, ¿no? Es un momento que además Asturias puede aprovechar para básicamente alinearse con esta transición ecológica, esta transición digital que nos está indicando Europa, y a su vez aprovechar para transformar nuestra economía regional, favorecer su internacionalización, caminar hacia esa neutralidad climática, ¿no? Nosotros desde el departamento que dirijo en el Gobierno consideramos necesario que nos alineemos estratégicamente con este marco general que nos está definiendo Europa para el periodo 2021-2027 con el año 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la vista, y también con ese acuerdo de neutralidad climática para 2050. Y básicamente nosotros lo que estamos manejando, por definir, como indicabas, estos trazos gruesos, nosotros manejamos principalmente 3 documentos. Estamos manejando el Pacto Verde, donde se define esa nueva estrategia de crecimiento económico, es un documento político. Manejamos también la Estrategia Europea de Industria, donde se implementan estas 2 transiciones, digital y la transición verde o ecológica. Y después lo que estamos es muy atentos, por supuesto, a cómo se va a financiar todo esto, que es un tema que, si bien se puede resumir en mecanismo de recuperación y resiliencia, en el Next Generation EU, es verdad que tiene muchísimos fondos, muchísimas derivadas, parámetros todavía por definir. Y, bueno, por tanto, yo creo que si uno básicamente integra estos 3 documentos, si uno tiene en perspectiva, desde el punto de vista gubernamental, cuáles son los objetivos políticos que tiene Europa, cuáles son las condiciones habilitantes que tenemos que cumplir para poder apalancarnos en una serie de fondos, pues creo que automáticamente se revela esta importancia de tener una estrategia
como región. Una estrategia donde Asturias defina qué quiere ser. Y tal y como adelantaba el vicepresidente antes de ayer en este mismo foro, es una decisión que tenemos que tomar entre todos. No es solo una decisión del Gobierno. Tenemos que participar, consensuar esa decisión entre Gobierno, entre el tejido productivo, también entre, por supuesto, nuestro sistema científico-tecnológico, pero es muy importante también la visión que tenga la sociedad. Y es justo en la integración de todo este trabajo de campo que llevamos realizando durante los últimos meses, y también hemos heredado muchísimo trabajo que se ha hecho durante la anterior legislatura, pues es con todo este trabajo de campo donde básicamente tenemos que tratar de consensuar qué queremos ser, qué quiere ser Asturias, mirando hacia ese 2030, y cómo nos vamos a alinear con los diferentes fondos europeos, que como repito hay muchísima casuística, para tratar de apalancarse lo más posible en estos fondos y bueno, conseguir al final lo que todos queremos, ¿no? Que es que, por un lado, tratar de mantener todo lo que podamos y de transformar la industria que tenemos actualmente en Asturias, y por otro lado ser capaz de atraer otra serie de industrias que nos hagan mirar ya hacia estas transformaciones que nos indica Europa y que van a estar llenas de economía circular y de economía del dato. Muchas gracias. Una perspectiva distinta me imagino que se tiene desde la gestión comunitaria, desde la gestión de la Unión Europea. Sí quería preguntarle a Francisco Fonseca, respecto a esas oportunidades, ¿cómo espera Bruselas, cómo espera la Comisión que España aproveche esta ocasión, o qué recomendaciones cabría darle a las administraciones españolas para que esa apuesta inversora de la Unión Europea se traduzca en realidades y se traduzca en proyectos de relevancia? Porque estos días, en estas jornadas, ha habido también bastante debate e incluso dudas sobre la capacidad que puedan tener algunos países para gestionar un volumen tan importante de ayudas como las que se están poniendo encima de la mesa en este momento. Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad, y tal vez comiéndole un titular a Jonás, y Jonás me perdonará si te quito el titular, yo creo que para entender cuáles son las oportunidades hay que entender por qué estamos haciendo esta apuesta inversora que es inédita en la historia. Se habla mucho de que estamos ante un momento hamiltoniano. No vamos a entrar en disquisiciones académicas, pero es cierto que con esta pandemia que nos ha puesto a todos desnudos ante el espejo, desde el principio la Unión Europea, y en tanto Unión Europea entiendo las instituciones y los Estados miembros, hemos decidido que había tres objetivos: que había que salvar vidas, que había que salvar el mercado interior y que había que relanzar la economía. Yo creo que hemos demostrado en esta pandemia, insisto, espantosa, que hemos puesto todos los mecanismos flexibles para que pudiéramos abordar la fase aguda de la crisis. Desde la liquidez del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo ha abierto una línea de liquidez de 1.350.000 millones de euros para los Estados, para que los Estados puedan dar ayudas públicas. La Comisión hemos establecido una cláusula de salvaguardia, una cláusula de escape se dice, y hemos permitido una derogación al marco temporal de ayudas de Estado para que los Estados puedan desembolsar dinero para los sectores económicos más afectados. Y desde Europa hemos puesto un mecanismo que ha estado en la prensa recientemente, un mecanismo, el programa SURE, que permite que España, sobre los en torno a 25.000 millones de euros que ha tenido que dedicar a los programas ERTE, se vaya a beneficiar con un préstamo bonificado de la Unión Europea, con un largo periodo de carencia, por cierto, de 21.300 millones de euros. Si añadimos las facilidades del Banco Europeo de Inversiones para dar préstamos bonificados a pequeñas y medianas empresas, yo creo que de alguna manera salvar vidas, preservar el mercado interior, lo hemos demostrado de manera ágil. Pero claro, ahora hay que relanzar la economía. Los Estados tienen que devolver estas ayudas públicas que han dado, y no se puede hacer si no se relanza la economía. ¿Y por qué decía momento hamiltoniano? Pues porque hemos decidido romper nuestras estructuras cómodas y venir con un gran plan, el Next Generation, como decía el consejero, que sin una duda es revolucionario. Fíjense ustedes, por primera vez en la historia, una organización internacional, la Unión Europea, va a salir a los mercados de capitales endeudándose por 750.000 millones de euros.
Estos 150.000 millones de euros, junto con el 1,1 billón de euros del presupuesto normal de la Unión Europea, se va a hacer para garantizar de manera anticíclica que relanzamos la economía. Y por eso decimos que la gran parte del paquete del que se van a beneficiar los estados y, por supuesto, las regiones, va a ser este mecanismo de resiliencia, mecanismo de recuperación y resiliencia, en el cual vamos a poner a los Estados miembros 390.000 millones de euros en subvenciones y 360.000 en préstamos, también a devolver a partir del año 29. Este es el marco, como digo yo, hamiltoniano, pero me decía el moderador, ¿cómo nos podemos beneficiar? ¿Cuáles son las recomendaciones? Mire, las recomendaciones es que el gasto que se va a hacer a nivel nacional con estos fondos se ajuste a las dos grandes prioridades de las cuales también se ha hablado aquí, la transición ecológica y la transición digital. Y ahí, si me permiten, yo creo que Asturias tiene una gran oportunidad, porque si unimos transición ecológica, es decir, una economía descarbonizada, que sin ninguna duda va a ser, permítanme la frase fácil, la industria carbosiderúrgica del siglo XXI. Conseguir que nuestra industria sea competitiva, estar a la punta mundial sin utilización de carbono, y la transición ecológica que permita, querido Jonás, tú y yo lo sabemos, por ejemplo, que haya en la España despoblada, en la España rural, facilidades de conexión para evitar este desenganche entre el mundo urbano y el mundo rural. Creo que con estas dos grandes áreas, ahí Asturias tendría muchísimas grandes oportunidades. Yo, si quieren, me paro aquí, tengo cifras para darles, pero no les quiero aburrir y estoy dispuesto a continuar el diálogo. Gracias. Asturias, están coincidiendo las intervenciones en que tiene una buena ocasión para transformarse, para modernizarse, para presentar proyectos. ¿Cómo debe actuar una región como es Asturias, como es el Principado, ante Bruselas? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué recomendaciones haría para que estos fondos puedan llegar a Asturias y traducirse en esos proyectos transformadores de los que estamos hablando? En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a el diario El Comercio y, por supuesto, a FADE y Santander, que colaboran en la preparación de estas jornadas. Y entrando en la pregunta o al tema que nos trae aquí. Como ha destacado Francisco, la Unión Europea está respondiendo a esta crisis de una manera singularmente distinta a lo que se hizo hace ya 10 años en la crisis financiera previa. Y es verdad que la emisión de deuda para poder financiar un programa de inversión europeo que ayuda a la recuperación y que sea complementario a los esfuerzos que están haciendo los Estados miembros supone un paso trascendente en la Unión y supone también un paso histórico en el diseño de la Unión Monetaria, que desde su creación adolece de un pilar fiscal. Y es verdad que emitir ese volumen de deuda, tener deuda cotizando en los mercados hasta 2058, si no me equivoco, supone un cambio ciertamente trascendente, histórico, que, en fin, se estudiarán en los libros de texto durante años. En cualquier caso, la Unión ya ha apoyado el periodo de invernación en el que la economía se ha tenido que parar en la primavera pasada, como ha destacado Francisco, con distintas herramientas, y en estos momentos estamos en la necesidad de financiar la recuperación. Y aquí se abren oportunidades para nuestro país y, por supuesto, para Asturias. Y teniendo en cuenta esos distintos instrumentos de los que ha hablado Francisco, el presupuesto ordinario, la emisión de deuda, el Next Generation EU, pero también el recovery, es decir, el instrumento para financiar la recuperación y la resiliencia, y el mecanismo de transición justa, crean un marco de programas que Asturias debe y puede aprovechar. Y yo creo que aquí hay una cierta confusión en la opinión pública en la medida en que se mezclan distintos instrumentos. Muchas veces en el debate mezclamos, se habla de fondos verdes, se habla de los proyectos, obviamente del propio programa de recuperación. Y yo creo que es necesario clarificar un poco cuál es la agenda para saber quién tiene que hacer qué y cómo hacerlo, ¿no? Por una parte,
la facilidad para la recuperación y la resiliencia, que canalizará pues en torno a 600.000 millones, es decir, la Comisión proponía menos de 600.000 y destinar más dinero a programas estrictamente comunitarios. El Consejo Europeo, los Estados, han decidido elevar esta cantidad hasta 672.500 millones. Veremos cómo acaba la cifra final. Pero en este caso son los Estados, los gobiernos nacionales, los que tienen que hacer esos programas, esos planes de recuperación y resiliencia con los que obtener financiación europea e implementarlos durante los próximos 4 años. Aún siendo la responsabilidad del Gobierno central la elaboración de esos planes y, en fin, la rendición de cuentas sobre su gestión ante la Unión Europea, es cierto que las comunidades autónomas y también las autoridades locales tienen o pueden tener un espacio un espacio de cooperación en el diseño de esos planes nacionales, porque esos planes nacionales tienen que implementarse a nivel territorial y ahí hay competencias compartidas entre las comunidades autónomas y el Estado que dan lugar a que algunos de los programas que el Gobierno incorpore en su plan de recuperación tengan una plasmación en la ejecución de las comunidades autónomas. Y aquí está, pues, cuestiones de movilidad, de eficiencia, de mejorar el capital humano, mejora de la administración de justicia. Bueno, yo creo que hay una agenda amplia de opciones. Después, Asturias, de manera particular, tendrá acceso al mecanismo de transición justa. Y aquí sí que la responsabilidad cae algo más en las manos de los asturianos, del Gobierno autonómico y del resto de agentes sociales de la región. Porque en este caso seremos nosotros los que tengamos que hacer un plan de transición en colaboración con el Estado miembro, pero un plan de transición que de alguna manera, es decir, nos permita imaginar la Asturias del 2030 y del 2050 con una notable reducción de las emisiones de carbono, plan que nos daría el placet para recibir financiación tanto del Fondo de Transición Justa como de una línea de liquidez especial para las administraciones públicas en las regiones en transición y una ventanilla especial en lo que fue el Plan Juncker, que hoy se denomina InvestEU, que ofrecerá financiación preferencial para fundamentalmente las empresas o la iniciativa privada para proyectos en Asturias. Yo creo que aquí es en fin, donde recae el grueso de nuestra responsabilidad como asturianos en diseñar un buen plan que nos permita tener acceso, como digo, a esas 3 líneas de financiación, todas ellas, por cierto, complementarias con el plan de recuperación y resiliencia del que os hablaba previamente, que deberá ser el Gobierno quien lo presente, quien tenga la rendición de cuentas frente a la Comisión Europea, donde habrá programas de implantación territorial donde las comunidades autónomas tendrán un papel importante. Y por último, a no olvidar, el marco financiero plurianual de la Unión Europea seguirá contando con programas para financiar la innovación, el Horizonte 2020, para financiar infraestructuras, para financiar programas educativos, y son programas competitivos. Es decir, que son programas que no tienen una distribución territorial ex ante y que nosotros, como asturianos, deberíamos preparar buenos proyectos para poder obtener dinero de esos programas competitivos que ya están en la agenda de la Unión, pero que se van a incrementar, quizá no tanto como nos gustaría, veremos cómo acaba la negociación del marco financiero plurianual, pero que van a estar disponibles adicionales a los fondos estructurales, a los fondos de cohesión que Asturias ya recibe con una distribución territorial ex ante. Por lo tanto, tendremos los fondos estructurales de siempre, que estos nos van a llegar de manera automática. Tendremos acceso a fondos competitivos que tendremos que pelearnos por obtener esa financiación. Tendremos un mecanismo de transición justa especial para las regiones como Asturias, con distintas opciones para obtener subvenciones y créditos preferenciales, y debiéramos buscar la manera de participar en la elaboración del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que es otra vía de entrada de dinero a nuestro país a través del Gobierno central, pero con efectos también y con desarrollo en las comunidades autónomas. Muchas gracias, Jonás. Una de las características que tienen estos fondos o que tiene la nueva visión europea, hacía referencia a ella el consejero, es que deja no solo en manos de las administraciones la responsabilidad sobre estos fondos, del desarrollo de estos fondos, sino que abre
la puerta a la participación de la sociedad, de los agentes sociales y muy especialmente de las empresas. Hay planteamientos de cofinanciación, planteamientos de colaboración. Desde luego, Europa ha planteado estos fondos pensando en que exista la mayor aportación de toda la sociedad al desarrollo de los mismos. Para los empresarios asturianos, ¿qué oportunidad ven en poder desarrollar sus propuestas en estos fondos? Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos y por organizar la jornada. La verdad es que había preparado una pequeña intervención, pero las intervenciones anteriores de Borja, Francisco y de Jonás, estoy muy de acuerdo con ellas y especialmente creo que la intervención de Jonás ha sido especialmente acertada porque ha enmarcado perfectamente lo que es bueno, pues el objeto de discusión en esta mesa y lo que debemos hacer cada uno. Entonces, por conectar con la intervención de Jonás y por responder a tu pregunta, realmente esto es una gran oportunidad para las empresas asturianas y las empresas asturianas debemos estar al servicio de la sociedad y de la administración en este sentido para sumar a todo lo que acaba de explicar perfectamente Jonás. Es decir, la empresa tiene que ver esto como una oportunidad que realmente es una oportunidad que no nace del plan de recuperación, porque viene de antes. En la medida en la que Europa decide hacer este cambio de rumbo, buscar esta neutralidad climática para 2050 e empieza a implementar el Pacto Verde Europeo, la oportunidad realmente está ahí. Otra cosa es que la crisis sanitaria que ha sobrevenido y que ha conllevado la necesidad de articular este plan, que también estoy de acuerdo que es histórico, especialmente por la emisión de deuda europea, pues que realmente es lo que acapare quizás titulares y genere un poco de confusión, pero la oportunidad estaba ahí antes. Y la empresa asturiana tiene que realmente revisar sus modelos de negocio, ver si efectivamente está posicionada de manera adecuada conforme a las políticas climáticas europeas y las políticas del Pacto Verde Europeo, debe colaborar más y debe poner en común, no solo de otras empresas, sino de la administración, del gobierno, sus proyectos y su talento para sumar a estos planes regionales y nacionales que tienen que posicionarnos para optar mejor a los fondos. Muchas gracias. Respecto a los fondos europeos, como comentaban en sus intervenciones, no son los únicos programas que tiene la Unión Europea ni las únicas ayudas que España y que Asturias han recibido desde que forman parte de la Unión. Pero sobre los fondos también ha habido cierto debate en muchas ocasiones, también existen visiones críticas sobre el desarrollo que en algunos momentos han tenido estos fondos, sobre a qué se han dedicado en definitiva estas ayudas europeas. Yo les preguntaría, de todo eso, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué errores no deberíamos cometer en esta ocasión para que estos fondos sean realmente eficaces, se pueda alcanzar esas metas, por otra parte, muy ambiciosas que plantea Europa, porque es prácticamente, si me permiten la expresión, una revolución económica y social, el objetivo final de transición, de sostenibilidad que nos está planteando Bruselas. ¿Qué hemos aprendido en todos estos años, consejero? Bueno, yo creo que la situación actual no es ni de lejos la situación que teníamos hace 20 años, ¿no? Me parece que ha cambiado muchísimas cosas en cuanto a que creo que somos muy, muy conscientes de que estamos manejando unos fondos que son públicos y que tiene que haber tanto una gestión excelente como una rendición de cuentas, ¿no? De demostrar que estos fondos no solo se destinan a lo que se tienen que destinar, sino que además generan la mayor cantidad de riqueza y empleo que se puede. Yo creo que también, y un poco siguiendo la semántica, ¿no? que tiene este mecanismo para la reconstrucción y la resiliencia, creo que también estamos una generación que ya venimos... tenemos muchísima gente que hemos trabajado en otros países, que ya hemos visto, hemos trabajado también en otros sistemas. Conocemos muy bien la mecánica que tiene Europa en fondos. Creo que Jonás lo ha descrito perfectamente. Básicamente,
cuando uno lee y ve la mezcolanza, ¿no?, que se genera a veces en el tema de los fondos, la verdad que es un gusto ver cómo pues, te lo resumen en esas dos cosas, ¿no? Hay fondos que están preasignados, hay fondos que van a tener unas condiciones que antes se llamaban ex ante, que ahora se llaman habilitantes, ¿no?, para poder acceder, y ahí, pues, Jonás ha explicado, creo que tenemos una grandísima responsabilidad en definir esa Asturias de 2030 y establecer un plan para desplegar de forma, como he dicho antes, de la mejor forma, generando el mayor valor, generando el mayor empleo posible. Y bueno, después tenemos toda una serie de fondos, de proyectos con innumerables convocatorias, porque bueno, son por cientos las convocatorias que hay y que son competitivos. Y ahí en Asturias sabemos competir, sabemos ir a por esos fondos. Últimamente, pues hace 2 semanas presentábamos uno de estos 23 proyectos que la Unión Europea ha financiado para, digamos, dar esos pasos hacia proyectos innovadores que puedan relanzar nuevas líneas post-COVID. Pues uno de ellos está en Asturias. De 17 partners de 7 países, pues 3 de ellos son asturianos, ¿no?, que son las famosas fábricas durmientes para poder fabricar en 48 horas respiradores, EPIs, etc. Por tanto, yo no tengo ninguna duda de la capacidad que tenemos para competir, porque en Asturias, si algo ha puesto de manifiesto esta pandemia, por cierto, se cumplen 6 meses desde que la OMS declaró la pandemia a nivel mundial, pero si algo ha puesto de manifiesto es que en Asturias tenemos muchísimo talento, repartido además en todos los sectores, desde el sector empresarial hasta la investigación denominada básica y también en el gobierno. Creo que en el gobierno tenemos un equipo de gente muy buena y que además viene ya con este concepto nuevo, ¿no?, de liderazgo, que ya no es un liderazgo piramidal, es un liderazgo en red. Nosotros venimos acostumbrados a trabajar en red, no venimos acostumbrados a trabajar con liderazgos que aceptan críticas, que trabajan en equipo, que consensúan y que, por supuesto, cuando hay que tomar una decisión de hacia dónde mover el timón, pues la toma. Entonces, creo que se dan una serie de parámetros tanto a nivel de recursos humanos como de lo que ya hemos aprendido y, por supuesto, de lo que no debemos de ninguna forma hacer ni dejar hacer. Y a mí me hace ser optimista en cuanto al futuro. Creo que, además, Asturias tiene esa gran oportunidad. Nos lo decía, ¿no?, el Francisco. Es decir, si uno mira hacia el futuro y hacia esa industria descarbonizada, hacia esa economía del dato, es que en Asturias creo que tenemos no solo la visión de ir hacia ahí, sino que además tenemos las herramientas. Tenemos las herramientas y solo tenemos que afilarlas un poco más. Creo que, por ejemplo, una fortaleza que tiene Asturias para caminar hacia esa economía del dato y hacia la definición de esa estrategia digital con los diferentes ejes, uno de ellos pues también lo nombra Francisco, ¿no?, es esa posibilidad de ese teletrabajo que conecte el mundo rural con el mundo urbano. Pues Asturias tiene un operador neutro de telefonía. Eso no lo tienen muchas regiones en el mundo. Y es una fortaleza que tenemos que aprovechar, justamente para caminar hacia esa transformación, hacia esa visión que tiene Europa de cómo quiere ser en 2030, alinearnos con ella y tratar, por supuesto, no solo de apalancar, sino de ejecutar y de poner en valor estos diferentes mecanismos, estos diferentes fondos a los que vamos a poder acceder, tanto de forma competitiva como generando nuestra propia estrategia. Desde la Comisión Europea, Francisco, ¿cómo se percibe la gestión que han hecho España y que han hecho regiones como Asturias de las ayudas comunitarias? ¿Comparte con el consejero esa visión de que estamos realmente preparados para afrontar esta gestión o debemos evitar algunos de los errores del pasado? Por supuesto, yo creo que los españoles tenemos una tendencia a ser autoflagelantes. La historia de estos 35 años de participación de España en la Unión Europea nos demuestra que España ha sido un alumno ejemplar a la hora de utilizar, apalancando los fondos europeos para el progreso de nuestra sociedad. España, cuando entramos a la Unión Europea, estábamos en torno
al 75% del PIB de la Unión Europea y ahora estamos, tirando antes del COVID, pero bueno, habrá cambiado mucho, estamos prácticamente en 90 y mucho sobre el índice 100. Esto demuestra que hemos utilizado muy bien todas las oportunidades. Dos, hay algo en lo que coincido completamente con el consejero, y es que las autonomías se han convertido en una máquina de guerra técnica ejemplar. Todos ustedes en las comunidades autónomas tienen un equipo técnico que sabe muy bien cómo hacer oír su voz en Bruselas y cómo utilizar mejor los fondos. Pero siempre se puede aprender, por supuesto. ¿Y cuál sería mi consejo? Y hablo a título personal, no es una cuestión que sea la posición oficial de la Comisión Europea. Yo creo que ha habido una cierta tendencia hasta ahora en ser receptores. Hay muchísimo dinero, España sabe cómo gastarlo y lo que venga de Europa es un más a lo que ya yo hago. Esta crisis nos ha demostrado, y he creído entenderlo así en lo que nos comentaba el consejero, esta crisis ha demostrado que el dinero europeo no es un dinero suplementario, sino que es parte íntegra de mis planes económicos, financieros y de desarrollo de mi comunidad autónoma. Y por tanto yo creo que es un poco más reactivo y proactivo que esperar que vengan los fondos. E insisto, y no dejaré de insistir en ello, yo creo que en todo plan de desarrollo a medio plazo de una región como Asturias hay que apostar decididamente por lo que yo llamo el carbón del siglo XXI. Y el carbón del siglo XXI es garantizar que tenemos unas regiones que, independientemente de su situación geográfica, han apostado por la transición digital, hay unas condiciones fantásticas con el trabajo para acoger mucha, no sé cómo dice en español, high skill trabajadores de alto perfil que pueden trabajar en lo que nos ofrece nuestro país. En materia de economía descarbonizada hay que dar ejemplo. Jonás habla de Fondo de Transición Justa. Yo sé que se ha criticado que si España debería haber recibido más o no. Lo importante es utilizar eso para revitalizar con un acuerdo, y aquí me dirijo a nuestro compañero de la FADA, Guillermo, con un acuerdo entre actores públicos y actores privados de cómo reindustrializo en el siglo XXI las partes se han quedado más atrasadas en mi región. En fin, todo esto nos da, yo creo, una paleta de cómo actuar, yo diría, proactivo. Y luego hay un elemento, si me permites, consejero, y con ella concluyo, que es fundamental. En Europa nos hemos dado cuenta que por mucho que tengamos una economía descarbonizada del primer nivel, por mucho que seamos la zona a nivel de comercio mundial más importante del mundo, por mucho que el euro sea la segunda moneda de divisa a nivel internacional. Esto es porque tenemos un conjunto de islas urbanas que están al nivel de las mejores en el mundo. En Europa tenemos mucho Singapur, desde Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Bruselas, etc. Pero tenemos un gran desierto fuera de las zonas urbanas, que es el mundo rural. Y Europa necesita el mundo rural porque tenemos que mejorar la demografía si queremos ser competitivos en el mundo del siglo XXI. Por eso, utilizando entre comillas, mi desventaja rural, el síndrome de la España vacía, como manera de atraer fondos para garantizar que mi región se conecta a estas islas urbanas, me parece esencial. No sé si he sido claro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Jonás, trasladándole una pregunta que vinculada un poco a la intervención de Francisco. Es cierto que ha habido cierta polémica por el reparto de los fondos de transición, pero también es verdad que al mismo tiempo la política europea, esta nueva política europea, estas ayudas a la reconstrucción están marcadas claramente por esa política verde, en la que también se podrían incluir proyectos vinculados a esa transición energética, a esa transformación, a esa descarbonización. ¿Cómo puede aprovechar Asturias esa posibilidad de optar a mayor número de fondos? ¿Va a ser difícil que podamos superar un tope de financiación o va a depender fundamentalmente de los proyectos y de la capacidad de influencia que podamos tener también en Bruselas? ¿Es importante esa presencia activa en Bruselas de las regiones en el reparto de fondos o pesa mucho más el peso de los países, de la representación de cada país?
Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que es importante estar presente en Bruselas, es importante estar presente en las redes de regiones que a su vez hacen presión en Bruselas. Asturias lo hace y es cierto que, bueno, que podría hacerlo más. En cualquier caso, bueno, respondiendo directamente a la pregunta, Asturias debería diseñar un plan de transición para poder tener acceso al conjunto del mecanismo. El conjunto del mecanismo de transición no se agota en el fondo. El fondo, es decir, el debate sobre los fondos de transición se inician en la legislatura pasada en el marco de la aprobación de la Ley de Energías Renovables. El Parlamento pide que para el siguiente marco financiero, para el siguiente presupuesto 21-27, se cree un fondo especial para estas regiones y el Parlamento lo cuantifica en unos 5.000 millones de euros. Y en la campaña electoral del año pasado, pues algunos hicimos campaña activa para incorporar en la agenda de trabajo de la Comisión la creación de ese fondo. Esto fue uno de los compromisos del proceso que llevó a la investidura de la actual presidenta de la Comisión y a principios de este año teníamos la primera propuesta de la Comisión, que era crear ese fondo, no con 5.000, como habíamos hablado 2 años antes, sino 7.500 millones de euros. Sobre ese fondo, después pasamos a hablar del mecanismo, es decir, que el mecanismo tuviese líneas adicionales, un instrumento adicional, como digo, para dar financiación a las comunidades autónomas de regiones en transición y un tercer pilar del mecanismo que fuese una ventanilla especial dentro de lo que fue el plan Juncker, decía, para inversiones productivas en las regiones en transición. Por lo tanto, cuando hablamos del fondo de transición, deberíamos hablar del mecanismo, o sea, de los 3 pilares que conforman ese mecanismo. El primero de ellos empezaba con 5.000, pasó a 7.500 y en la propuesta de la Comisión del mes de mayo se elevaba hasta 40.000. Teníamos unos 12.000, 13.000 millones más en el pilar para financiar inversiones en las administraciones públicas y unos 40-45.000 millones más en el InvestEU para inversiones empresariales en las regiones en transición. Por lo tanto, el mecanismo pasó a tener esos 3 pilares con esas cuantías y es cierto que en el acuerdo del Consejo Europeo de final de julio, el primer pilar, ese fondo, ha pasado de los 40.000 a 17.500. Es un recorte notable, pero es cierto que respecto a la primera propuesta con la que iniciamos esta legislatura, pues sigue siendo un incremento. Por lo tanto, no deberíamos rasgarnos las vestiduras por esa reducción, que obviamente no está cerrada porque el marco financiero plurianual está en negociación ahora mismo entre el Consejo y el Parlamento. Ya conocemos la propuesta del Consejo. El Parlamento espera mejorar la dotación de algunas partidas del presupuesto, pero es cierto que vamos a tener acceso a los 3 pilares si somos capaces de generar un plan. Y esto es otra cuestión que es importante, en mi opinión, aclarar. Es muy importante tener proyectos para recibir la financiación del mecanismo, pero para poder recibir esa financiación necesitamos tener un plan que tenga que presentarse a la Comisión Europea en la próxima primavera, que de alguna manera cree el paraguas, diseñe la estrategia general de la región para converger con los objetivos ambientales en 2030 y en 2050 de la Unión Europea. Y, por lo tanto, tenemos 6 meses, un periodo por delante, para diseñar un plan que tiene que tener en cuenta la participación de los agentes sociales, de los expertos, de la sociedad civil, un plan que tiene que presentarse y que nos habilitaría para presentar después los proyectos individuales a cada uno de los 3 pilares. Habrá proyectos que encajen para recibir financiación del fondo, otros proyectos que encajen en la línea de apoyo a las administraciones públicas y otros proyectos que encajen en la ventanilla del InvestEU. Y, por lo tanto, tenemos un trabajo ahora mismo por delante de desarrollo de ese plan y después de presentación, concreta ya de los proyectos. Por lo tanto, estamos en el momento oportuno para preparar a la región para
obtener financiación del mecanismo. Como digo, sin menoscabar nuestra capacidad de participación o de recibir financiación a través del Fondo de Recuperación, recibir financiación de los programas competitivos, de Horizonte 2020 u otros, y recibir la financiación que ya está repartida ex ante y que nos va a llegar igual. Pero es importante tener presente las palabras de nuestro amigo de Francisco, nuestro amigo de la Comisión Europea, Francisco Fonseca, sobre la necesidad de ser más proactivos, porque cada vez más financiación va a estar disponible a través de procesos competitivos. Pues una clave muy importante esa, efectivamente, quiero decir, cambia, creo que en buena medida, la tradición, por decirlo de alguna manera, de esos repartos cerrados, ¿verdad?, de esos presupuestos preestablecidos, sino que crea un ámbito de competencia, como decía, ¿no?, de la capacidad de desarrollar políticas y proyectos relevantes. En ese sentido, los empresarios asturianos, ¿qué le pedirían a la Administración? ¿Qué proyectos cree que se deberían apostar? ¿Y sienten que se está contando con ellos en esta ocasión realmente en el desarrollo de los proyectos, en la definición de estos planes? Porque en otras convocatorias, en otros desarrollos de programas, en el ámbito empresarial sí que se ha sido bastante crítico con el destino final de algunas partidas presupuestarias o de algunos proyectos de ayuda comunitaria, ¿no? Sí, empezando por el final, nosotros sí sentimos a la Administración cerca y sí sentimos pues que hay una necesidad que es compartida por parte de la Administración y que se está trabajando en ese sentido de la mano de la empresa, en este caso de la mano de FADE. Siempre, como todo en esta vida, es susceptible de mejorar. Yo quiero poner el foco de mi intervención en lo que es la responsabilidad de la empresa, antes que entrar en las responsabilidades de otros agentes sociales. Entonces, como decía antes, la responsabilidad de la empresa es entender lo que está ocurriendo, posicionarse, tomar decisiones estratégicas y sumar. Al final, los fondos y el endeudamiento que va a generar son solo herramientas. O sea, al final, es lo que está detrás lo que realmente importa. Entonces, antes hablabais también del control y de no cometer errores del pasado. Para nosotros lo importante, o al menos una de las palancas importantes para evitar errores, es que participe capital privado de los proyectos que se emprendan. Como capital privado todos sabemos que busca rentabilidad sostenible, y eso es un buen test de control para cualquier proyecto y de seguimiento. Entonces, realmente, pues como decís, la colaboración público-privada es esencial. Hay que posicionar de la mejor manera posible Asturias, y nosotros creemos que la perspectiva de la empresa tiene que ser muy abierta cada vez más, no solo entre empresas, sino con la Administración, y desde un punto de vista de generosidad. Pocos proyectos se me ocurren que tengan que ser objeto de secreto. Algunos hay, obviamente, pero muchos no. Y esto no se trata tampoco de tener un proyecto absolutamente cerrado y atado, que eso es muy difícil. Ahora estamos haciendo la llamada a poner iniciativas, aunque estén verdes, encima de la mesa, y para eso está FADE a disposición de todo el colectivo empresarial, pero también la Administración. Si una persona, un emprendedor o un empresario en un ayuntamiento concreto ve que tiene un proyecto, que acuda a la Administración local y que a partir de ahí empiece a tirar del hilo. El Gobierno regional, ya lo mencionaba ayer el consejero de Industria, tiene un esquema en la cabeza y un trabajo a desarrollar. Nosotros tenemos que sumar a ese trabajo. Yo sí que lo único que pediría es realmente, pues quizá poner más hincapié en la necesidad de un liderazgo. Como bien dice Jonás, pues en la definición rápida de esa estrategia, que es que no debería costar, porque diagnósticos sobre la región y potenciales estrategias tenemos. Entonces, simplemente es escoger y liderar. Y luego hay un componente adicional que también creo que es importante destacar, que hay muchos proyectos que son
grandes proyectos o proyectos gigantescos que a mí personalmente se me escapan, no tengo experiencia en ellos, pero creo que el Gobierno del Principado podría hacer más en intentar cazarlos, como quien dice. Entonces, yo creo que esa parte podría ser objeto de trabajo adicional y que podría sumar mucho para la región. Gracias, Guillermo. Pues voy a tomar su idea, si me lo permite, de este planteamiento que hacía de buscar iniciativas, y esa va a ser la siguiente pregunta que les voy a formular. Les voy a pedir que planteen ustedes sus iniciativas, sus ideas, quizás no un proyecto concreto, pero sí en qué ámbito o qué propuesta creen que no debería faltar en esa estrategia, en ese plan de Asturias para la gestión de las ayudas comunitarias, consejero. Bueno, es una pregunta que parece sencilla, pero es muy amplia. Mira, yo recojo las palabras de Guillermo. Creo que con todo, o sea, la buena noticia que tenemos es que en Asturias diagnósticos, pues casi que, no voy a decir que sobran porque igual nunca sobra, ¿no?, tener información, pero trabajo de campo, hay un trabajo de campo excelente sobre en qué sectores se puede movilizar inversión privada. A mí me parece fundamental la colaboración público-privada, la idea, ¿no?, de esos consorcios. Nosotros estamos, o por lo menos yo vengo de un campo que estamos acostumbrados a trabajar así, colaboración público-privada. Y yo haría una distinción, ¿no? Distinguiría dos tipos de proyectos. Creo que también se destilan un poco, ¿no?, de las palabras de Guillermo. Vamos a ver, proyectos en Asturias, lo que nosotros cuando decimos, no, vamos a captar proyectos, vamos a traer fondos, proyectos en Asturias, microproyectos, como digo yo, hay muchos. Hay muchos, y desde cientos de miles de euros hasta pocos millones de euros de inversión. Pero sí que creo que habría que acertar con esos proyectos tractores que son proyectos que además, bueno, nosotros podemos tener alguna idea de por dónde puede venir alguno de ellos, pero son esos proyectos que lo que van a crear son decenas de miles de empleos. Es decir, al final tenemos que ver nosotros lo que tenemos que ver reflejado ya sea pues en un plan de transición justa o en una estrategia digital o en lo que sea, lo que tenemos que ver reflejado es esa creación de empleos. Y, por tanto, yo distinguiría estas dos payitas. Yo creo que Asturias, si tuviese que escoger alguno, como digo, pues esta priorización de sectores vendrá seguro de la mano de este consenso que se alcanzará. Las herramientas se crearán ya en pocas semanas. Y creo también que que los planes y las estrategias se harán rápido. Pero si tuviese que elegir uno, y por las competencias que tengo en mi cartera, yo creo que Asturias tiene todo el recorrido en temas de la economía del dato, de todo lo que nos va a traer, ¿no? Desde pues empleos en IoT, en Internet de las Cosas, en el Big Data, en ciberseguridad, en todo lo que es atraer esos puestos pues altamente cualificados que pueden trabajar en remoto. Yo no me cansaré de repetir, pondré como siempre de ejemplo a mi mujer. Mi mujer trabaja en remoto en Pola de la Viana para una multinacional. Por tanto, creo que ahí tenemos la capacidad no solo de crear las oportunidades, de atraer esas inversiones para generar pues infraestructura, para hacer esas condiciones que si ya de por sí son atractivas a nivel sanitario y a nivel, de entorno, ¿no? Porque creo que en Asturias tenemos esa baza a jugar, el entorno y el territorio, pero que sean capaces de atraer de una forma ordenada, ¿no? De conectar, como decía Francisco, el mundo rural con las ciudades. Yo iría por ahí. Obviamente, sé que también tenemos un gran recorrido en todo lo que es economía circular, ¿no? Más concretamente en lo que es la economía del residuo y en todos esos avances que se puedan hacer en descarbonización. Por tanto, bueno, yo simplemente por incidir, creo que ahí en temas de digitalización Asturias tiene todo el recorrido en diferentes ejes, no solo en temas de infraestructura, sino también en teletrabajo. Y luego yo, por concluir esta intervención, yo creo que haría bastante caso. Yo trataría de hacer bastante caso. Estamos haciendo avances, ¿no?, en el propio Consejo de Gobierno, pero yo trataría de hacer bastante caso a las recomendaciones específicas por país, ¿no?
a lo que nos dice Europa. Y Europa, hay no me acuerdo si es la segunda o la tercera, nos dice que centremos la política económica de inversión en el fomento de la innovación. Lo pone así, tal cual. Y también pone que mejoremos la eficacia de las políticas de apoyo a la investigación y a la innovación. Creo que ahí Asturias, en lo que es la translación, en la monitorización, en la detección de todo aquello que surge de nuestro sistema científico-tecnológico, de todo aquello que pueda ser implementado y territorializado en forma pues, de esas nuevas industrias, nuevos modelos de negocio, creo que ahí también tenemos todo el recorrido. Esa sería una buena recomendación, Francisco, esa apuesta que plantea el consejero. Yo como Comisión Europea, y para no caer en conflicto de intereses o para no tener preferencias por unos u otros, dado que soy cuartelón asturiano, decir que creo que el consejero tiene las ideas muy, muy claras y entre líneas, consejero, creo que todos te hemos entendido y estoy de acuerdo contigo. Yo me permitiría simplemente una cuestión muy concreta que me permitiría poner en la mesa. En una sociedad como la asturiana, una sociedad con esta división enorme entre los centros urbanos y la orografía dispersa, etcétera, etcétera, si el plan de innovación de Asturias va a estar centrado en la economía descarbonizada, en la economía del dato, yo creo que con una universidad tan potente como la que tienen ustedes en Asturias, hay algo que yo me gustaría, que creo que sería algo de futuro. Es lo que yo llamo la telemedicina. Con la inteligencia artificial permite hacer maravillas para que la población mayor en el mundo rural, en un contexto geográfico como el que tienen ustedes, pueda estar mucho más cerca, aunque sea por vía telemática, de una primera asistencia. Hay proyectos experimentales de inteligencia artificial maravillosos y, como decía Jonás, vamos a invertir dinero en estados, en empresas y en personas. Y no olvidemos este programa de salud pública que va a tener muchísimo dinero que se refiere a investigación. Muchas gracias. Jonás, le pido su propuesta como eurodiputado. Sí, bueno, yo creo que a la hora de realizar estas apuestas de futuro, probablemente los políticos tengamos algo que decir, ¿no? En principio, pues bueno, debemos ayudar, orientar y canalizar, pero es un debate donde los propios empresarios tienen un papel central, ¿no? Quiero decir, de poco sirve que los políticos nos empeñemos en desarrollar actividades en una o en otro sector si no hay empresarios dispuestos a jugarse su dinero, obviamente, y en fin, a asumir ese camino como una oportunidad de inversión rentable. Por lo tanto, es un debate que necesita, pues bueno, de la participación de todos y por eso es relevante que ese plan de transición justa, como pide el Parlamento Europeo, sea un plan que se elabore colectivamente, que sea un plan que permita la participación de los empresarios, por supuesto de los sindicatos que tienen una labor central en el desarrollo de cualquier empresa y por lo tanto, es decir, mi aportación es una aportación reducida, ¿no? En cualquier caso, sí diré, complementando lo que decía Borja y Francisco, que Asturias tiene, en fin, es una oportunidad muy importante en todo el sector agroalimentario, que da cobertura también a ese necesario equilibrio entre el mundo urbano y el mundo rural. Tenemos empresas muy potentes en el sector agroalimentario que tienen que tener un desarrollo y empresas más pequeñas, pero que también están exportando, que son muy competitivas, que tienen un campo amplio de crecimiento. Sector agroalimentario, biomedicina, en línea con la telemedicina, como decía Francisco, pero no solo. Tenemos una universidad excelente, pero también tenemos unos servicios sanitarios públicos de primer nivel y empresas alrededor, tanto de la universidad como de los hospitales asturianos, que pueden dar cobertura a ese crecimiento de la telemedicina, pero en general de la biomedicina. Y, por supuesto, aprovechando el corazón industrial de Asturias, ahí hay mucho que hacer, con la cobertura de la Unión en el marco de esa transición verde, pero no solo. Necesitamos una industria
descarbonizada, que emita sustancialmente menos CO2 de lo que lo está emitiendo ahora mismo, y en torno a esas grandes empresas tractoras también hay otras empresas medianas que proveen de servicios no solo a las empresas asturianas, sino al conjunto del mundo, porque son empresas que exportan, que están en los mercados globales y que hacen una labor de, no sé si decir, de servicios avanzados, pero también una especie de mezcla, ¿no?, entre servicios e industria con una calidad extrema. Por lo tanto, bueno, hay tres áreas, en mi opinión: agricultura, biomedicina, sector industrial, servicios avanzados, también jugando en torno a la economía del dato, como decía el consejero, que dan unas perspectivas amplias de por dónde puede ir el futuro de Asturias. Pero estos marcos amplios que los políticos podemos definir y ayudarnos para orientar en nuestra toma de decisiones o a la hora de presentar esos planes en Bruselas, de encauzar la financiación que vayamos a recibir, necesita siempre de las personas que estén dispuestos a asumir el riesgo. Es decir, que esto no puede ser unas apuestas de políticos o de funcionarios en sus despachos diseñando unas empresas u otras, si no hay detrás un respaldo, un apoyo, un liderazgo del tejido empresarial, del tejido económico y del apoyo y entendimiento de los sindicatos. Muchas gracias, Jonás. Pues desde ese papel protagonista que le acaba de conceder a los empresarios el eurodiputado, le traslado la pregunta, Guillermo. ¿Cuáles son las apuestas de los empresarios? ¿Cuáles son esas iniciativas que antes comentaba deben ponerse sobre la mesa, que los empresarios asturianos consideran que no deberían faltar en el desarrollo de la estrategia de Asturias para los próximos años? Bueno, aquí me vais a permitir expresar mi opinión personal. Por supuesto, puede haber discrepancias incluso dentro de FADE. Yo tengo un enfoque de los problemas que es evidentemente práctico. Entonces, en ese sentido, yo lo que atendería es a la realidad empresarial de la región y empezaría pues por las empresas que tienen pues mayor importancia en cuanto al número de empleos generales, facturación, contribución a la balanza comercial, y escucharía muy de cerca cuáles son sus necesidades, sus planes estratégicos para poder incorporarlos a la memoria regional y poder ayudarles en la medida de lo posible, confiando además en su capacidad tractora, en cómo eso luego puede permeabilizar en el resto del tejido. Eso también debería ser compatible con empresas de menor tamaño y con iniciativas de emprendedores y de proyectos tecnológicos y que salgan de centros tecnológicos, pero por priorizar, yo atendería a lo que es la realidad industrial, en este caso de Asturias, para facilitarles o bien su transición o bien su total renovación. No quería dejar la oportunidad que me brinda esta intervención de destacar dos temas que me preocupan mucho. Uno son temas ya más generales, pero yo creo que también nos afectan. Para lo que es la empresa y especialmente la industria, la incertidumbre pues realmente es una gran enemiga con la que tienes que convivir. Hay incertidumbres que forman parte del negocio ordinario de la empresa, con las que estás habituado a convivir. Pero realmente lo que es la incertidumbre política y lo que es la incertidumbre que se traduce en una inseguridad jurídica extrema, eso es nefasto para la empresa y para la industria. Entonces, todo lo que podamos hacer para ayudar en este sentido será positivo. Y la otra cosa que quería comentar es, hablábamos antes de esta deuda europea y de la deuda nacional y autonómica. Hoy en día se habla mucho de la democracia, de lo que es la participación, de cómo proteger intereses de minorías. Yo creo que casi que falta en el debate político esa defensa de las generaciones futuras. Yo tengo la suerte de tener un hijo y creo que hay que priorizar los intereses de los que vienen frente a los nuestros. Y el tema de deuda creo que merece una reflexión y un debate muy importante. Muchas gracias. Gracias. Pues se nos va acabando el tiempo, pero antes sí quería, si me permiten, formularles una última pregunta. Y además, Guillermo me ha dado pie con esta última intervención porque les iba a proponer un ejercicio de futuro. Él hablaba de las generaciones que van a venir y para ellos, para esas generaciones,
va un poco destinada a esa pregunta. Les voy a pedir que me dibujen un poquito cómo debería ser la Asturias que se van a encontrar, la Asturias en la que van a vivir después de todas estas políticas, de la capacidad de transformación que nos puede dar todas estas ayudas europeas. ¿Cómo ven esa Asturias? Podemos ponerle una fecha si quieran, del 2030, del 2040. Consejero, ¿cómo le gustaría ver esta región en esa fecha? Mira, la pregunta es muy pertinente. Nosotros nos hacíamos esta pregunta hace más de un año, ¿no? Antes de llegar incluso al gobierno. Y es un ejercicio que debería de hacer mucha gente. Pararse un minuto a reflexionar y hacer el ejercicio a la inversa. Es decir, amanecer en un día cualquiera del año 2030 en Asturias, intentar ver o imaginar qué le gustaría tener alrededor y después recorrer años hacia atrás para ver qué se tendría que haber hecho o hacia dónde se tendría que haber ido. Yo creo que el camino hacia el que vamos, vamos, no creo que haya mucha duda en que temas, pues que por ejemplo en 2030 la economía circular será simplemente la economía, igual que hoy está a lo mejor mal visto o está prohibido, de hecho, pues fumar, ¿no? en muchos lugares públicos, pero cada vez, ¿no? Existe esa conciencia de que, bueno, pues de rechazo, ¿no? hacia este tipo de hábitos. Pues lo mismo pasará con la economía. Hasta pues hace pocos años, digamos que los costes ambientales se externalizaban y, bueno, ahí se dejaban, no nos preocupábamos, ¿no? Yo siempre digo que al PIB le dan igual los costes ambientales, no los tiene en cuenta, pero probablemente ya estemos caminando irrefutablemente hacia que estos costes ambientales sí que tengan que ser tenidos en cuenta y probablemente dé lugar a otros o al uso de otros índices, ¿no? Que no solo tengan en cuenta ese Producto Interior Bruto. A mí me gustaría ver esa Asturias, ¿no? donde por fin, pues, y de la mano de la innovación, para eso se ha creado esta cartera, hayamos realizado esa transformación industrial. Creo que Asturias debe luchar por seguir siendo una región eminentemente industrial. Es una de nuestras fortalezas, lo hay que conservar como sea. Espero que no solo se aspire a mantener el 20% que pesa en nuestro PIB actualmente, sino que incluso se mejore, ¿no? De la mano de nuevas industrias y de la mano de esta remodelación, de esta transformación o incluso reinvención, ¿no? de la industria que tenemos. Y bueno, yo también comparto con Guillermo esa preocupación por las generaciones que vienen detrás de nosotros, por nuestros hijos. Yo esto lo he dicho en la Junta, mucho antes de que viniese todo este problema sanitario que tenemos ahora mismo. Y es verdad que por primera vez en la historia probablemente estemos en el camino hacia dejar un mundo a nuestros hijos peor que el que conocimos. Y eso no puede ser. O sea, tenemos que tratar de todas formas que si en el futuro, ahora caminamos, ya sabéis, ¿no? La movilidad ahora casi que puedes trabajar en otro país, ¿no? Y vienen nuevos modos de trabajo, pero que yo creo que lo que hay que pelear es que si nuestros hijos y nuestras hijas quieren trabajar en Asturias en el futuro, que puedan, que tengan las oportunidades, que creemos esas oportunidades. Y esas oportunidades yo estoy convencido que van a venir de estas políticas en torno a la sostenibilidad, a la digitalización y a la innovación, por supuesto. Francisco, le pido un poco esa misma visión de futuro. Muy brevemente, yo desearía para Asturias en el 2030 una sociedad cohesionada, como la que tiene actualmente, una sociedad con un sector primario que sea puntero en Europa en cuanto a calidad de producto, en cuanto a la innovación para que este producto sea un producto, entre comillas, ecológico, y ahí estamos de nuevo, innovación en sector primario, un sector primario y un sector industrial, 20% del consejero, que esté basado en el dato y esté basado en la economía descarbonizada. Y finalmente, desde el punto de vista de las personas, yo creo que su
su gran desventaja geográfica en términos orográficos, convertirla con los medios telemáticos más en una capacidad de atracción y de fijación de población al territorio que lo contrario. Muchas gracias. Jonás. Sí. ¿Cuál sería esas teorías? ¿Cómo sería esa región en la que le gustaría ver en los próximos años? Sí, vamos, yo no es la que me gustaría que también, sino la que estoy seguro que va a pasar, porque ciertamente permitirme deciros que soy muy optimista sobre el futuro de Asturias. Yo creo que la región sigue de alguna manera coleando de los efectos negativos de todo el periodo de transición económica, iniciado en el siglo pasado, una región que hace 100 años, ¿no? Pues era una región pequeñita, con poquita población, con, en fin, una situación económica pues bastante atrasada. Vivió, ¿no?, durante una gran parte del siglo XX un boom derivado del descubrimiento del carbón y la cercanía a la costa y, en fin, la llegada de las nuevas tecnologías europeas para industrializar nuestra economía, que atrajo población de todo el país, y ese periodo atrajo población y concentró población en las zonas centrales de la región, y esa estructura, esas tendencias inician, ¿no?, un periodo de decadencia, de revisión a partir de finales de los 70 y abre un periodo de cierta reflexión interna, de cierto análisis sobre cómo asumir los costes de ese proceso de ajuste, ¿no?, del conjunto de la economía, un ajuste también social, demográfico, que permitió en primer lugar pues una serie de políticas de contención de los daños, que mantuvo el bienestar social y las políticas de cohesión, pero que de alguna manera también ayudó a que los que veníamos después, a la generación de Guillermo, de Borja o la mía, a tener que marcharnos de Asturias, ¿no?, en un momento dado, ante las dificultades para recolocarnos en un mercado de trabajo que no estaba dimensionado a la población de la generación previa, que había crecido en los años de industrialización o postindustrialización. Ese periodo está acabado, ¿no? Estamos iniciando una nueva etapa donde, por ejemplo, las herramientas digitales van a permitir aminorar esa división entre el mundo urbano y el mundo rural, de lo que hemos hablado en esta sesión. Vamos a recuperar la libertad de localización de las personas, porque va a haber más oportunidades económicas, no solamente en las zonas urbanas, sino también fundamentalmente en las zonas rurales, gracias a esa accesibilidad universal. Para eso deberíamos aprovechar los fondos. Tenemos buenos activos en los servicios públicos, en la educación, en la sanidad, que tenemos que mantener, y que además en unas décadas van a tener podrían tener una menor presión financiera, y deberíamos aprovechar este periodo para mejorar, de nuevo, ¿no?, los registros demográficos, mejorar en población, que haya más niños en Asturias, y tener pues una región en 2040, no sé si 2030, pero sí en 2040, pues bueno, con una población más dispersa en el territorio, con mayor calidad de vida, más verde, y con un sector económico fundamentalmente volcado al exterior, y que permita obtener la financiación necesaria también para mantener los buenos lazos, el buen sistema de cohesión social que Asturias ha diseñado en las últimas décadas y que tiene que mantener. Yo creo que honestamente, creo que este es el escenario central. Quizá me paso en algunos detalles de optimismo, pero yo el escenario central lo veo muy positivo. Pero es verdad que estamos, por así decirlo, en esos últimos coletazos del periodo de ajuste, con un peso, ¿no?, un peso mental, ¿no?, de todas estas décadas pasadas, que yo creo que nos impiden un poco ver el futuro con más optimismo del que percibo en la media, o que percibo en la opinión pública, y Europa está aquí para ayudar. Muchas gracias. Guillermo, pues le pido un poquito ese mismo ejercicio que
que iniciábamos a partir de su intervención. ¿Cómo ve Asturias en los próximos años? ¿O cómo le gustaría verla? Es una mezcla de lo que me gustaría y de lo que veo. Yo veo que Asturias se va a transformar y que la empresa va a jugar un papel decisivo en esa transformación. Vamos a ayudar a conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo y otros objetivos de la Unión. Cuando consigamos definir y liderar la estrategia asturiana, espero que también podamos contribuir decisivamente a su implementación exitosa. Y soñando ya, lo que desearía sería que durante el proceso la percepción de la sociedad sobre la empresa y el empresario cambiase y se entendiese que realmente la empresa trasciende, si las cosas van bien, al empresario y que tiene que ser objeto de protección por parte del empresario, por parte de los trabajadores y por parte del resto de agentes de interés de la sociedad. Pues se nos ha agotado el tiempo, pero antes de despedirnos, permítanme agradecerles a nuestros invitados no solo que hoy nos acompañaran, sino su ayuda para acercar y explicar a nuestra audiencia una cuestión tan trascendental para nuestra región como será la gestión de las ayudas europeas para la reconstrucción. Borja, Francisco, Jonás, Guillermo, muchas gracias. Y muchas gracias también a todo el equipo técnico que ha hecho posible estas jornadas sobre Asturias y la Unión Europea, y especialmente a nuestra audiencia por el interés que ha demostrado en el seguimiento de esta convocatoria que ha sido emitida a través del Comercio.es. Muy buenas tardes.